El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Yo soy Gerardo Osornio y esta es una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. En esta ocasión vamos a platicar con el doctor Federico Páez, miembro de El Colegio de Sinaloa, con un tema muy interesante que tiene que ver con una industria floreciente en nuestro estado. El tema es la calidad del agua en la camaronicultura, importancia, efectos y manejo. La camaronicultura, como usted lo sabe, es un tema interesante y de sumo interés en términos económicos para nuestro estado, y el día de hoy un experto, miembro del Colegio de Sinaloa, nos va a platicar al respecto, sobre todo en el manejo del agua y el cuidado que hay que tener cuando se trabaja agua precisamente con la camaronicultura, indispensable para esto. Y bueno, hay que saber un poquito más para entender el trabajo que están haciendo muchos sinaloenses. Vamos a escuchar, sin más preámbulo, al doctor Federico Páez. Le damos la más cordial bienvenida una vez más al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Federico Páez, miembro de nuestra institución, miembro colegiado de El Colegio de Sinaloa, quien el día de hoy nos acompaña para platicar de un tema realmente muy interesante, como siempre ocurre con el doctor Páez: calidad del agua en la camaronicultura, importancia, efectos y manejo. Doctor, bienvenido una vez más, un placer saludarlo. Muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a usted y a todo su auditorio. Gracias por invitarnos. Doctor, yo quisiera comenzar con una pregunta quizá a lo mejor necia, pero creo que necesaria para que nos quede bien claro el concepto de camaronicultura. De repente pensamos que es criar, así dice la gente de repente, criar camarón. Pero, ¿qué es precisamente la camaronicultura? Para tenerlo bien preciso y a partir de eso trabajar el tema. Es un término quizás que en el diccionario de la Real Academia no lo vamos a encontrar, ¿eh? Lo que pasa que el término en inglés pues es shrimp farming o shrimp aquaculture. Y bueno, los que estamos metidos con el tema, pues lo hemos así como traducido como camaronicultura. ¿Y qué es? Bueno, es cultivar camarón en cualquiera de los medios en que se haga, ¿no? El camarón se puede cultivar en tanques, en estanques y con aguas de diferentes salinidades. Entonces, cualquier forma de cultivo de camarón, pues eso es camaronicultura, así de sencillo. Doctor, el tema, calidad del agua en la camaronicultura. Quisiera que nos platicara un poquito acerca de, usted acaba de mencionar la salinidad, y qué otras características debe tener el agua para trabajar este tipo de, digamos, de empresa que en Sinaloa tiene ya bastantes años. Bueno, comenzaríamos por decir que quien se dedica a cultivar plantas o animales sabe que el éxito de este cultivo depende de otras cosas, ¿no? En el caso particular de la camaronicultura, nosotros vemos, por decir así, dos factores importantes para ser exitoso el cultivo. Por un lado, las características de la semilla, que en este caso es la poslarva de camarón. ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto a su calidad genética, su resistencia a enfermedades, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, el medio ambiente, en donde vamos a hacer crecer ese camarón. Y cuando digo medio ambiente, pues sobre todo es las características del agua de cultivo.
Y cuando digo características del agua de cultivo, pues estamos hablando de variables físicas tan simples como la temperatura, como la misma, vamos a decir, la luz, la presencia de sólidos en el agua, el pH, etcétera. Variables químicas también están involucradas, ya más directamente el oxígeno disuelto, la presencia de tóxicos que pudieran haber, o la presencia de nutrientes que para el camarón pueden ser tóxicos también. Estoy hablando de los nitritos y del amonio amoníaco. Doctor, esta agua con la que se trabaja la camaronicultura, ¿cómo se logra? ¿Se buscan manantiales naturales lo más cercano a lo necesario? ¿Se van adecuando de acuerdo a posibilidades con químicos u otras circunstancias? Platícanos un poco para que la gente tenga más claro. El cultivo tradicionalmente surge y el predominante a nivel mundial es en agua de mar. O sea, el cultivo es con agua de mar o agua hipersalina o salobre. ¿Qué es agua hipersalina? Pues es un agua de mar, pero que con la evaporación sube la salinidad de 35, 36, puede llegar a 40 o hasta 50 gramos de sal por litro de agua. Entonces, ahorita ya en el mundo se cultiva camarón pues con agua hipersalina, con agua salobre, pero también en estos últimos, ¿qué será? 10, 15 años se ha desarrollado el cultivo con agua de baja salinidad o agua dulce. Un agua dulce para los que estamos en esta área es un agua que tiene menos de 1 gramo por litro de sales disueltas. Pero un agua de baja salinidad es la que tiene de 1 a 10 o de 1 a 6 gramos de sólidos disueltos por litro. Entonces, ¿de dónde viene esta agua? Bueno, cuando no es agua de mar, se está utilizando agua de pozo, se utiliza agua de riego, agua de canales. Tenemos cultivos de agua de canal en Mexicali. Tenemos agua de pozo que se utiliza acá en Colima. Aquí en el sur de Sinaloa hay 2, 3 granjas que trabajan con agua de pozo. Entonces, en Sonora también tenemos unas cuantas granjas que utilizan el agua de pozo. Y bueno, pues se ha echado mano de aguas pues superficiales, por decirlo de modo genérico, y subterráneas, pero sigue siendo el agua de mar la dominante, la predominante a nivel mundial. ¿Cómo influye en el crecimiento del producto de estas granjas camaroníferas con respecto al agua, su salinidad y todo esto? Dijéramos que el camarón, la especie más popular en el mundo, ya en estos últimos 5 años, es el camarón de acá de nosotros, el camarón blanco del Pacífico, que es Litopeneus banamei. Este camarón se distribuye más o menos desde Guaymas, por todo el Pacífico mexicano hasta el norte del Perú. Y esta especie es la que ha sido adoptada para cultivar pues hasta en Asia. En Asia, hace unos cuantos años, el camarón tigre era el principal camarón de cultivo, pero estos últimos años ya se ha ido convirtiendo las estanquerías de Asia en usar camarón blanco del Pacífico, en este caso el camarón Litopeneus banamei. De hecho, el primer productor mundial de camarón blanco es China. Es China ahorita el primer productor. Y volviendo a su pregunta, dijéramos que este camarón está por su metabolismo, su naturaleza propia, dijéramos que la salinidad ideal para crecer él está en 24.7 gramos por litro de sal. Pero este camarón tiene la capacidad, es un organismo que se llaman eurisalinos, o sea que pueden vivir en diferentes regímenes de salinidad. Puede cultivarse hasta en 60, puede cultivarse hasta en 0.5 gramos por litro de sal. Pero ¿qué sucede? Las tasas de crecimiento son diferentes. Él crece mejor cuando yo tengo una salinidad de 25, 24.7 gramos por litro. Sin embargo, repito, pueden crecer este camarón razonablemente todavía en ese intervalo de salinidades de 0.5 hasta 60. Doctor, dentro del tema figuran varios conceptos y entre ellos me llama la atención los efectos de la calidad del agua. Usted acaba de mencionar uno, pero hay otros, por ejemplo, que tengan que ver más que con el agua, también con el clima, por ejemplo, de nuestro estado o de nuestras regiones más preponderantes en este tipo de actividad. Bueno, lo que ocurre que a veces los productores tienen crisis, tienen desastres, y un desastre es cuando se te muere el camarón.
Y esto desafortunadamente pues a veces ocurre aquí en nuestra costa y es por diversas razones, ¿no? Algunas que tienen que ver con calidad del agua son las siguientes. Un mal manejo, si yo estoy alimentando excesivamente, podemos provocar tarde o temprano una crisis en el estanque y muere el camarón. Pero también podemos tener a veces el clima en nuestra contra. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces tenemos días en Sinaloa nublados. Cuando yo tengo 2-3 días nublados, tenemos que coincide con mareas muertas. Y además tenemos poco viento. Lo que va a pasar es que esos estanques de cultivo, los niveles de oxígeno van a empezar a disminuir. Y cuando yo tengo niveles de oxígeno por debajo de 1.92 miligramos por litro de oxígeno, pues ¿qué sucede? Que el camarón ya no come, empieza a estresarse y pues cualquier enfermedad lo puede terminar matando, ¿no? Entonces tenemos de repente estos casos que se dan de esta combinación de factores, de clima, poco viento, repito, nublados y luego mareas muertas. Se combina todo, como les digo yo a los productores, es un cóctel que va a estar en nuestra contra. Hay otro caso también que a veces se da, que son los cambios bruscos de temperatura. El camarón es como nosotros, es muy sensible. Cuando tenemos cambios bruscos de 4 grados en la temperatura, por alguna razón en el estado entra un frente frío y tengo camarón ahí en los estanques, esa baja de 4 o 5 grados o más para el camarón es terrible, ¿no? O sea, es como nosotros. Yo de repente les digo a los productores, finalmente es así. Y pues se vienen problemas, el camarón es más vulnerable, más sensible a enfermedades. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de ciencia: mamíferos en peligro de extinción en Sinaloa. Nuestro estado registra 129 de las más de 4,000 especies de mamíferos conocidos en el mundo. En el rango de los marsupiales están el tlacuache, que es un mamífero que se adapta a cualquier medio donde consiga alimento. Y en el orden de los desdentados se encuentra el armadillo de 9 bandas, al que la gente utiliza como alimento y es codiciado por los taxidermistas. También hay especies amenazadas como el cacomistle, el tejón y la onza. Otros se encuentran en peligro de extinción como el jaguar, el ocelote y el tigrillo. Dentro de las especies extintas están el oso negro, el lobo y el puercoespín. Los factores que han incidido en su desaparición son la cacería furtiva, la destrucción del hábitat, la contaminación de aguas y el crecimiento desmedido de los asentamientos humanos. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan a través de las diversas radiodifusoras del estado de Sinaloa, de corte cultural, que este es el programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Una emisión semanal a nivel estatal que semana a semana lleva usted desde hace prácticamente 20 años algunas de las actividades de nuestra institución. En esta ocasión estamos platicando con el doctor Federico Páez, miembro del Colegio de Sinaloa, acerca de la calidad y el manejo del agua en la camaronicultura, un tema de sumo interés para los sinaloenses porque es una industria floreciente en nuestra entidad. Vamos a seguir escuchando aquí en Curso, el programa del Colegio de Sinaloa, al doctor Federico Páez. Doctor, me llama la atención y creo que a muchos redescuchas también. Ahorita usted dijo sobrealimentar al camarón. ¿Cómo se alimenta una granja de camarón, el producto que se está creando, y cuáles serían, digamos, los parámetros más adecuados de acuerdo ya sea el agua, el clima y los varios factores que usted ha señalado? El camarón, afortunadamente, dijéramos que hay varios años de experiencia alimentándolo de manera artificial, y ya hay dietas que se sabe que tienen que llevar un cierto porcentaje, por ejemplo, de proteínas, pero también se sabe que no es lo mismo cultivar camarón de manera intensiva o superintensiva que si yo lo cultivo de manera semi-intensiva o extensiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo 4 o 10 camarones por metro cuadrado de agua, con un tirante de 80 centímetros, no es lo mismo que yo tenga 100 camarones por metro cuadrado. Los tengo que alimentar de modo diferente.
En los cultivos intensivos o superintensivos, el producto balanceado, el alimento artificial, el camarón depende en un 90 y tantos % de él. En cambio, si yo hablo de una granja extensiva o semi-intensiva, yo ocupo menos alimento. O sea, nosotros tenemos que en las aguas del estanque hay otros organismos que el camarón puede utilizar como alimento y se ve que son benéficos. O sea, tenemos zooplancton, fitoplancton. De repente hay algunos miembros del fitoplancton que, pues como nosotros los humanos, tenemos ciertos platillos predilectos. Entonces con el camarón dijéramos que pasa algo parecido. Las diatomeas, por ejemplo, sabemos que les hacen mucho bien a los camarones. Es un buen alimento para camarón, este grupo de microalgas que se llaman diatomeas. Y bueno, el camarón cuando se cultiva de modo extensivo o semi-intensivo, pues vamos a decir que estamos usando menos alimento artificial. Dependo más de lo que en la columna de agua de manera natural o de manera seminatural se va produciendo. Entonces, el camarón pues tiene un hábito omnívoro, por decir así, o sea, come de todo, pero dentro de ese todo pues tiene ciertos grupos de organismos que le favorecen más a su salud. Doctor, hace un momento usted mencionó que China es el gran productor en este momento en el mundo del camarón del tipo que se cosecha en Sinaloa, que comúnmente se produce. ¿Cuál es esta razón? ¿Hay un asunto tecnológico o es solamente un asunto de inversión? Yo digo que esto es como otras áreas de producción del mundo, ¿no? En cuestiones agrícolas o minería. China trae la presión, pues, de que tiene una población que nadie tiene en el mundo, ¿no? Sí, claro. Hay que recordar que China es un país el que tiene la más alta población del planeta. Casi tiene el 35 o el 40% de los habitantes de este mundo. Después le sigue la India. Y esa presión le ha metido a China, vamos a decir, pues necesita garantizar la cuestión alimentaria, o sea, el tener el suministro de alimentos. Entonces, para ellos la acuacultura se ha vuelto una opción importante, interesante. Y el camarón, vamos a decir, en este caso el camarón blanco del Pacífico, tiene unos atributos pues que lo favorecen en cuanto a que es un camarón que se adapta a otras latitudes y vamos a decir, pues tiene una buena aceptación por sabor también. Si lo comparamos con el monodón, con el camarón tigre, resulta que esta especie de nosotros es muy favorable. Ahora, ¿por qué razón el desarrollo chino ha sido así, muy pujante? Bueno, yo creo que son políticas también que vienen desde el Estado chino, de que le da prioridad a la acuacultura, que a lo mejor acá no se la hemos dado nosotros tanto, pero yo repito, esto tiene mucho que ver también con la presión del suministro de alimentos. Ahorita hay otros alimentos que en México satisfacen, por decir así, la llamada canasta de alimentos necesarios para la dieta del mexicano, y entonces el camarón, pues afortunadamente ahora con la acuacultura lo tenemos más a la mano, ya lo vemos en estados donde antes no llegaba el camarón. Pero si lo comparamos con China, pues es otra la situación que tenemos, ¿no? Doctor, en Sinaloa tenemos ya varias décadas escuchando que la camaronicultura pues es una actividad para muchos redituable. Se aventuran en esto a los empresarios o personas cercanas a este tipo de actividad. ¿Cómo estamos en Sinaloa en función de desarrollo comparado, por ejemplo, con el país puntero, en este caso, como China, o quizá otros países que yo desconozco cuáles son, pero que tienen una actividad muy parecida a la camaronicultura en términos de que económicamente pues da empleo y genera la dotación necesaria en muchas ocasiones para alimentar a la población? Mire, el camarón de cultivo en México, como ha ocurrido en países asiáticos, ha ido jugando un rol cada vez más importante. ¿A qué me refiero? Ahorita a nivel mundial ya en estos últimos años, en el 2016, la FAO ya está registrando una producción de camarón silvestre, o sea, el que se hace por pesquerías, que es del mismo orden de magnitud que el que se cultiva. Por primera vez a nivel mundial esto está pasando. Pero hay países en donde esto ya ocurrió hace 10 o 20 años atrás. Me refiero a países asiáticos, sobre todo Tailandia y últimamente China. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al tener nosotros
mayor disponibilidad de camarón, pues tenemos una fuente de proteína de buena calidad disponible para nuestra población. Entonces, desde ese punto de vista, lo hemos visto no solo en Sinaloa, lo hemos visto en todo el país. Ahorita usted ya tiene más, el producto en este caso llamado camarón, lo tenemos más a la mano los mexicanos. Indudablemente. Y a mucho mejor precio. Y a mucho mejor precio que hace 30 años. Entonces, esto es una realidad. Nos ha beneficiado por ese lado, sin duda, la acuacultura. Sin embargo, pues como toda actividad que el hombre desarrolla, la acuacultura también ha sido criticada, y a veces con razón y a veces sin razón, pues que también impacta al medio ambiente, ¿no? Al igual que la agricultura, al igual que la ganadería, es una actividad que también pues no es totalmente limpia. Tiene algunos costos ambientales importantes. ¿Por qué? Porque para producir 1 kilo de camarón, ¿qué significa? Pues que yo tengo que utilizar un volumen de agua y tengo que desechar materia orgánica, nitrógeno, fósforo, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en esa etapa de desarrollo. Yo puedo decir que el tipo de actividad que se hace en la acuacultura en este país o en Sinaloa con respecto a la que se hace en Brasil es comparable. Asia nos lleva algunos años adelante de nosotros. Hay que recordar también que Asia, pues cultivando camarón y otras especies, ya tiene una tradición mucho más larga que nosotros. Aquí en realidad la acuacultura comenzó en los 80s, a mediados de los 80, finales de los 80s. En cambio, si volteamos a ver a Tailandia o a estos países, los propios chinos, esto lo traen ellos desde hace varios cientos de años, ¿no? Doctor, ¿qué perspectivas de crecimiento tendría la camaronicultura en Sinaloa? Porque bueno, no es la actividad prioritaria, seguimos siendo un estado eminentemente agrícola, pero la pesca también es muy importante y en este caso estamos hablando de algo más específico. ¿Hay posibilidades de que siga creciendo esta industria, este tipo de cultivos de camarón en nuestro estado? ¿Se necesitan apoyos gubernamentales? ¿Qué se ocupa? Bueno, las cifras que tengo en la mente ahorita en el caso particular de camarón, son de que Sinaloa está como uno de los estados líderes a nivel nacional. Creo que el 33% del camarón nacional lo produce Sinaloa, si no estoy equivocado. Yo creo que Sinaloa trae una tradición pesquera importante. No es un estado solamente agrícola, sino pues desde luego ganadero, pero también pesquero. Y hablando particularmente de lo que es el producto camarón, Sinaloa, pues junto con Sonora, son los estados líderes a nivel nacional. Yo creo que de cada 10 camarones que se consumen en México, 4 o 3 proceden de este estado. Esto es importante también para la parte económica de nuestras familias. O sea, si volteamos a ver cuántas familias dependen, pescadores y por el otro lado acuacultores, y con los empleos indirectos que esto genera, pues sí es una actividad importante para los sinaloenses. Pero yo creo que ya estamos en la etapa en que tenemos que dar otro paso más. Yo diría que tenemos que buscar hacer algo más con este producto. ¿A qué me refiero? A que ahora pues ya hay tecnologías que ya están trabajando en otras partes del mundo. Por ejemplo, con la cáscara de camarón se sacan otros productos. Y estos otros productos pues también pueden ser fuentes de empleo para los sinaloenses. Y de utilidades. Entonces, todo esto son retos importantes, muy interesantes que se nos vienen y que creo que hay que entrarle. Doctor, pues el tiempo se nos ha agotado, desafortunadamente. Es el que siempre nos está persiguiendo en este medio, pero ha sido un verdadero placer platicar con usted. Estoy seguro que mucha gente pues ha dejado las dudas un poquito de lado respecto a lo que es la camaronicultura, el agua y todo esto que significa esta gran industria que en Sinaloa pues esperemos crezca y crezca y crezca para beneficio del Estado y por supuesto de la gente involucrada directamente en términos laborales. No sé si tenga algo más que agregar antes de despedirnos. Pues agradecerle la invitación como siempre y pues creo que a todos los amigos, a los productores, a los que quieran animarse a entrar a este reto del cultivo de camarón, como toda otra actividad hay que prepararse, no hay otra y aquellos que están mejor preparados o los que están más preocupados por llevar a cabo adelante esta tarea, pues preparándose, aprovechando el conocimiento, pues creo que son a los que les va a ir mejor, como en toda actividad. Doctor Páez, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Estamos a punto de terminar, queremos agradecer su atención a este programa, invitarlo por supuesto para que se quede escuchando esta emisora, pero también le queremos recordar antes de irnos que acabamos de escuchar una entrevista con el doctor Federico Páez, miembro del Colegio de Sinaloa, quien nos platicó sobre el manejo y la calidad del agua en la camaronicultura, que es una actividad de mucha importancia económica para nuestro estado. Nos vamos a despedir, lo invitamos para que se sume a las diversas actividades del Colegio de Sinaloa, acudiendo en la ciudad de Culiacán para obtener información de horarios y días precisos de nuestras actividades a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también llamando en la capital del estado sinaloense en horas de oficina a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información de nuestra institución y sus actividades tecleando www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o también enviando un correo electrónico pidiendo información a coldecin@yahoo.com.mx. También, si usted quiere escuchar este programa y algunos más, puede teclear en YouTube El Colegio de Sinaloa y ahí le van a aparecer alrededor de un centenar de opciones para que usted pueda escuchar este o cualquier otro programa que haya pasado recientemente en cualquiera de las emisoras que transmite En Curso. Nos vamos a despedir, yo soy Gerardo Osornio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora, en esta misma estación, con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.